El Evangelio de este domingo próximo, cuarto de Cuaresma, nos presenta a Jesús frente a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús les contesta que no, ni este hombre ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Ya hacia el final del fragmento que leeremos el domingo, también los fariseos, rechazando el testimonio de este hombre, le dicen: empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros. Existía la convicción de que las enfermedades, las desgracias, tenían una raíz de tipo moral, personal o de los antecesores, de los padres, de los abuelos, de la saga, de la estirpe. Pero el Señor les dice que no. Y formando barro, le unge los ojos, le envía a la piscina probática y aquel hombre por primera vez ve de adulto. Sigue una larga polémica entre los fariseos, que se resisten a reconocer la evidencia, y el mismo ciego, los padres del ciego, en fin, es como la ideología que se opone a la realidad, a la evidencia. Y finalmente, contra el mismo Señor, cuando afirma Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y para los que ven queden ciegos. Y los fariseos están allí al acecho, le preguntan: ¿también nosotros estamos ciegos? Y Jesús les contesta: si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Es decir, la ceguera, ni la ceguera física ni la ceguera espiritual en sí mismo es pecado. Más bien el pecado es afirmar que uno ve cuando en realidad no ve. Es no reconocer la propia limitación, no ser humilde, el pretender imponer los propios prejuicios y no estar abierto a la verdad. Eso es una enfermedad muy característica de nuestro tiempo. Vivimos en tiempos de post-verdad. El error no es un pecado, uno se ha equivocado. La mentira es un pecado, pero la negación de la verdad es una enfermedad. Esa es una estructura de pecado. Bien, como nuestro tiempo se caracteriza por un proceso de secularización pues muy grande, esta misma semana se han dado a conocer los datos estadísticos del número de ordenaciones, de seminaristas, de candidatos que se han incorporado en los últimos años a los seminarios y que no hacen otra cosa más que confirmar lo que ya se sabe, el proceso creciente de laicismo y de secularización de la sociedad. En este momento y en este lugar donde los no creyentes, es decir, ateos y agnósticos, ya están a punto de ser mayoría social, quizá nos convenga, con motivo de este Evangelio, el señalar algunos 6 tips acerca de la relación entre la creencia y la increencia, entre la fe y la posmodernidad, porque las cosas no son como parecen. Y hoy vivimos en un momento histórico que se podría quizá denominar más bien de post-secularismo. Así que para la propia meditación, para la asimilación, para el estudio, para pensarlo, sugiero 6 consideraciones sobre la relación entre el ateísmo y la fe. En primer lugar, la fe es la participación en la mirada que hay entre Cristo y el Padre. Dicho de otra manera, la fe es una participación en la manera de mirar de Dios. Es ver con los ojos de Dios. Es preferible el no creer, sino comprobar, saber de primera mano, no por testimonio de un tercero. Es preferible tener evidencia que no confianza. Pero evidentemente es muy preferible
saber por confianza, por tercera mano, que quedarse en la ignorancia. El ver con los ojos de Dios abre unos horizontes y da explicación a unas realidades que de otra manera no se poseerían en absoluto. Por eso la fe es una realidad totalmente positiva. Después de la vida es lo más grande que tenemos, porque permite interpretar la vida, interpretar a Dios mismo, interpretar la realidad material, el universo, el mundo, las cosas, interpretar las personas, interpretarme a mí mismo. Es como la clave de interpretación de todo, lo que permite moverse bien. Si entramos en una habitación a oscuras, nos vamos a ir golpeando con las cosas. La fe es la luz que ilumina todo y nos permite manejarnos, movernos con libertad y con soltura. Por eso tenemos que considerar la fe como una realidad muy positiva, al margen de que la poseamos o no, al margen de la seguridad que nos pueda suscitar o inseguridad, pero en sí misma es un modo de conocimiento maravilloso y además el más general de todos. La fe puramente natural nos aporta la inmensa mayoría de los conocimientos. Muchos no hemos estado en todos los países del mundo, aunque los hayamos estudiado en geografía, o no hemos vivido en épocas históricas del pasado, aunque las estudiamos en historia, o no sabemos con evidencia y certeza que los sucesos de los noticiarios de cada día son así, realmente han ocurrido, o que si cogemos el ascensor y le damos al séptimo nos va a llevar exactamente a aquel piso. Todos estos conocimientos y la infinita mayoría de los conocimientos, la inmensa mayoría de ellos, son de fe. En el caso de la fe sobrenatural, la diferencia es que creemos en alguien que nos revela cosas que jamás conoceríamos de manera con las fuerzas intelectuales naturales. Por tanto, la primera consideración es esta, una visión positiva, absolutamente positiva de la fe, es la participación en la mirada de Dios. En segundo lugar, conviene distinguir dentro de la fe las formulaciones de la fe, los artículos del credo, el contenido de la fe, lo que técnicamente se denomina fides que se mueve en la superficie de lo consciente, en lo cognoscible, en la razón, y por otra parte los dones de la gracia, la fe, la esperanza, el amor, que en cambio radican en el yo profundo, es lo que se conoce como la fides qua. Dicho de manera más sencilla, la fe es tanto el contenido de lo que creemos, el credo, como el fundamento de esa creencia, que es la confianza en Dios. Ambas cosas son distintas, porque los artículos del credo son un balbuceo, es una manera de acercarse a lo incomprensible, es como una aproximación real, verdadera, auténtica, pero muy limitada hacia las verdades que superan nuestra capacidad, que jamás entenderemos del todo nunca. Conocemos mucho menos de lo que del misterio, de lo que no conocemos. Y por tanto las formulaciones de la fe también son provisionales, son imperfectas. Mientras que la confianza en Dios es el fundamento por el que creemos. Y eso puede ser, debe ser, el fundamento de la fe, lo más resistente y lo más profundo. Por eso, por esta distinción entre los contenidos y los motivos, entre creer algo y creer a alguien, se puede hablar de la fe de los incrédulos, es decir, personas que no confiesan el credo y sin embargo creen en Dios, confían en Dios. Seguramente no como en los cristianos lo formulamos, pero esto puede venir de la imperfección de nuestras fórmulas o también de la imperfección de su conocimiento de nuestras fórmulas o del contenido de nuestras fórmulas.
Se puede hablar, por tanto, de la fe de los incrédulos y también de la incredulidad de los creyentes, es decir, de aquellos que afirman el credo y, sin embargo, en el fondo de su corazón confían muy poco en Dios. Los conversos en ocasiones son personas muy seguras, a veces incluso un poco agresivas, poco maduras, y creen más en algo que en alguien. Esto evidentemente es una generalización, pero a veces ocurre. O hay cristianos que van a misa todos los domingos y recitan el credo a pies juntillas, y sin embargo cuando ocurre algo que no entienden el sentido, pues se revuelven contra Dios. O cuando rezan y su oración no es, su petición no es concedida, se quedan desconcertados y su fe se tambalea. Entonces se podría decir que son creyentes un tanto incrédulos. Creen en las fórmulas, pero confían poco en Dios. Por tanto, distinguir ambas cosas es importante, porque ahí fuera de la fe, en esa casi mayoría social que se manifiesta agnóstica y atea, hay muchos más creyentes de lo que parece y de lo que se cree en ellos. Hay muchos más que en el fondo, no en la superficie de la conciencia, sino en el yo profundo, en el corazón, confían, esperan, desean a Dios. En tercer lugar, la fe es un conocimiento por confianza y, por tanto, no por evidencia. Es decir, que la duda o el no saber de primera mano, afectan lo mismo al creyente que al no creyente. La duda no es un patrimonio exclusivo del que cree. Es un patrimonio todavía más común entre los que afirman que no existe Dios o que no creen. Ninguno de los dos, el que afirma a Dios y el que niega a Dios, puede demostrarlo. Los dos opinan. Los dos responden libremente a ese quizá. Quizá exista Dios, quizá no exista Dios. Quizá todo se pueda explicar por leyes y motivos puramente naturales. Quizá el Dios de los filósofos y sobre todo el Dios de la historia, el Dios de la revelación judío-cristiana, pues sea real y haya intervenido y esté interviniendo en este momento. Por eso el ateísmo crítico, con algún tipo concreto de teísmo, es decir, quien rechaza alguna concreción de la divinidad, algún tipo de religión en particular o algunas formulaciones acerca de Dios, ese ateísmo es razonable. Se puede discutir, se puede no compartir. Pero un ateísmo dogmático que niegue a Dios de manera sistemática y todo concepto de Dios y toda posible revelación de Dios, eso es una religión. Eso es una decisión libre, pero no razonable. Es más, la duda afecta y mordisquea más al no creyente que al creyente. Cuando una puesta de sol en una tarde de primavera o de verano, cuando la noche estrellada se contempla en una noche despejada de nubes, cuando nace un hijo, cuando uno es amado, cuando piensa en el deseo de eternidad que anida en el corazón humano y en el deseo de justicia también, para que la injusticia no tenga la última palabra en este mundo y tantas cosas más, el ateo, duda si ese empeño, ese deseo, esa decisión libre suya es razonable. Ahí se tambalea. Por tanto, el diálogo entre el creyente y el increyente consiste en fortalecer sus decisiones, las propias
o en poner las del otro en la balanza para ver cuánto pesan y si merecen la pena o no. Es una decisión libre, tanto la fe como la increencia, porque ambas son respuestas libres a dudas y quizás. Y solo que no los dos están igualmente respaldadas por la razón y por las consecuencias prácticas. En cuarto lugar, se podría decir que en la posmodernidad hemos renegado de todo metarrelato. Se entiende por esto que ya no admitimos que existan explicaciones de toda la realidad que estén respaldadas desde el punto de vista racional, crítico, que se sostengan por sí mismas. Esto hace 3 siglos o 4 siglos hubiese sido como una contestación del credo religioso. Hoy es un repudio de la pretensión materialista de tipo evolucionista, por ejemplo, de tener una explicación científica, incontestable, racional de todas las cosas. Vivimos en el libre mercado de las historias. No hay metarrelatos, hay simplemente relatos, hay narraciones, hay historias, pero no demostraciones científicas que expliquen toda la realidad en su conjunto de manera racional. Y en este libre mercado de narraciones se confrontan principalmente la narración materialista consumista, que es la mayoritaria, que viene a decir que somos polvo evolucionado que ha ido generando un ser vivo que en un momento ha dado el salto a la conciencia, a la autoconciencia, y se caracteriza por o evoluciona hacia formas cada vez más perfectas de consumo, hacia una calidad de vida cada vez más refinada. Esa es la cosmovisión dominante. Y luego está el relato cristiano, que es la historia de amor más grande jamás contada. Una historia que consta de 6 capítulos. Existe Dios y es amor. No es simplemente inteligencia o simplemente poder, es amor. Ese Dios nos ha creado al hombre a su imagen y semejanza, es decir, para amar. Esta es nuestra esencia. Hemos sido creados para amar a imagen de Dios. Hemos traicionado esa vocación. De manera misteriosa nos hemos rebelado contra el amor y nos hemos vuelto seres frustrados, absurdos, hechos para amar, pero encerrados en el egoísmo. Sin embargo, Dios no nos ha abandonado a nuestro sino. Ha venido a buscarnos. Él mismo se ha hecho hombre para salvarnos y para darnos ejemplo de vida, para enseñarnos en qué consiste ser hombre, en qué consiste vivir amando. Se ha quedado, no ha venido para regresar después de cumplir una misión, sino que está entre nosotros, en los sacramentos, en la escritura, en el prójimo, en el magisterio, en el necesitado, en la comunidad, en la gracia. Y nos acompaña por este mundo durante unos años para enseñarnos a amar, camino de un océano de amor infinito y eterno. Esto es el credo, estos serían los 6 capítulos de esta historia, la historia de amor más grande jamás contada. El humanismo ateo, en cambio, esa otra narración materialista consumista, es estrecho y le falta la esperanza cristiana. No en vano, algunos de los más importantes representantes del arte, como la poesía, por ejemplo, o de la ciencia, intelectuales del siglo XIX, del romanticismo, se quitaban la vida. Y el humanismo ateo, secularizado, tiene un techo muy bajo, no tiene aire para respirar. En cuanto disfruta de la belleza, le sobreviene o el cinismo o la melancolía. Necesitamos la esperanza y la dimensión del más allá, lo cual no demuestra que realmente sea así, pero sí muestra
que una narración y otra, esas dos que están en las estanterías de los hipermercados de narrativas contemporáneas, no son iguales. No son iguales, no hacen igual justicia, ni el producto final, es decir, el tipo de persona que producen es el mismo. En un caso producen consumidores productores y en otro amadores, personas que viven amando. Es muy distinto lo que da de sí una cosa y otra. En quinto lugar, habría que decir que la fe no es una experiencia únicamente individual, sino colectiva. Benedicto XVI afirmaba con frecuencia que no conocía mayor demostración de la verdad de la fe que la belleza que esa fe ha generado en la historia de los 2000 años de cristianismo y la belleza también encarnada en los santos. De hecho, en el librito Mi vida, cuando narra la muerte de sus padres, él, que lo escribe siendo el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o sea, la persona encargada en la Iglesia de custodiar la ortodoxia, dice: no conozco una demostración más profunda de la fe que lo que esa fe ha moldeado en mis padres y en otras muchas, la profunda humanidad que ha moldeado en mis padres y en otras muchas personas que he tenido la ocasión de conocer. Como en una procesión del Corpus Christi, en que va la carroza con la custodia y delante van los sacerdotes y más adelante el pueblo, y que en una larga procesión pues va doblando esquinas. Nosotros abrimos esa procesión y hay momentos en los que, justamente porque vamos callejeando, no vemos la custodia, pero sabemos que viene detrás porque estamos bien respaldados. Entre el Señor, que no cree sino que sabe, y nosotros, que abrimos este momento histórico, que somos los protagonistas del año 2023, hay 2000 años de testigos de la fe creíbles, personas que con su vida, con sus escritos, con su estudio, con su santidad, con su felicidad, con su arte, testimonian que esto es así. Y muy recientemente pues tenemos ahí a los grandes santos, ¿no? A Benedicto XVI, a Juan Pablo II, los últimos papas, Pablo VI, Madre Teresa de Calcuta, el Padre Pío, San José María y tantos más. De hecho, San José María cuando escribe en Camino que cuando le asaltaba alguna duda de fe, siendo sacerdote joven, se repetía a sí mismo: soy hijo de la Iglesia, soy hijo de la Iglesia. La fe no es una cuestión individual, no hay nada, ninguna duda de fe que se nos ocurra que no se le haya ocurrido antes a mucha gente buena y santa. Esto es un pensamiento que nos puede tranquilizar en un momento en el que nos sintamos un poco inquietos por la tentación, para a continuación acudir al estudio y a profundizar y ver qué ocurre ahí. Pero de entrada pensar: soy hijo de la Iglesia. Santa Teresa de Jesús, cuando muere, dice: no muero feliz porque he fundado tantos conventos, porque he refundado la orden, sino que muero feliz porque muero hija de la Iglesia. Y una última consideración, un último tip sobre fe e increencia. La espiritualidad es la pasión de la fe. Es como la fe que respira. Es como la fe tomada en serio. Es la fe emocionada. Es la fe que echa vida, que se dirige a Dios, que habla con Él. Por eso la fe no es algo solamente de la inteligencia, sino que es de la persona y pertenece más bien al corazón. Entendido no como sentimiento, sino como el centro de la persona. El lugar donde confluyen la inteligencia, la voluntad y los sentimientos. Bien, pues justamente por eso la fe se pone de manifiesto en la manera como es nuestra espiritualidad, en la manera como rezamos. Al rezar es inevitable distraerse porque el cerebro es un músculo y no puede estar siempre tenso. Pero no tiene nada que ver la distracción voluntaria de la distracción involuntaria. La distracción que no podemos evitar, que es a pesar de nuestra buena voluntad, no tiene ninguna importancia, o mejor, es muy aprovechable. Sirve para decirle al Señor, poner delante del Señor nuestra pequeñez y para cultivar
ese camino también de espiritualidad que es la infancia espiritual. Decirle qué pequeñito soy, ya ves, Señor, no consigo más que esto, me tienes que ayudar más, la culpa es tuya. Pero en cambio la distracción voluntaria es algo verdaderamente importante y grave. Basta con que pensemos por un momento qué ocurriría si dos personas que se encuentran por la calle y se saludan pues un par de minutos y continúan cada uno su camino, pudiesen leer el corazón del otro. No sus palabras, no sus gestos, sino su corazón. Quizá descubriesen que uno de ellos, por ejemplo, está diciendo a ver si este pelma pues me deja continuar porque tengo prisa, mientras que por fuera le sonríe y le abraza. Si el otro pudiese ver el corazón que piensa de esta manera, continuaría el camino rápidamente y seguramente un poco indignado o enfadado. Pues esto es lo que ocurre en la oración. Dios ve nuestro corazón. Si estamos rezando el rosario, participando en la Santa Misa, haciendo un ratito de oración, pero tenemos el corazón en otro lado, estamos deseando que aquello pase cuanto antes, se podría decir, con un punto de exageración, que es peor hacerlo que no hacerlo. El Señor ve nuestro corazón. Eso no es digno de Dios. Le estamos maltratando. Estamos pensando que el Señor nos está pidiendo una cosa exterior, cuando lo que quiere es un encuentro en nuestro corazón y nosotros no estamos ahí. Bien, vamos a concluir, por tanto, en este cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de la luz, el domingo de la fe, el domingo de ver, con una conclusión. Estos 6 tips quieren simplemente transmitir que las cosas no son como parecen, que no hay un porcentaje de creyentes y otro de no creyentes, como blancos y negros, no es así, sino que todo está muy mezclado y entre los que se manifiestan creyentes muchas veces falta fe, verdadera fe, y entre los que se manifiestan increyentes muchas veces hay más creencia, quizá no en las fórmulas, pero sí en el fondo, más confianza en Dios de lo que ellos dicen o de lo que son conscientes. Y basta pues pasar por una experiencia liminar, límite, de amor o de muerte, por ejemplo, para que esa confianza en Dios se despierte. Creo que es un momento estupendo para no discutir, no conquistar, sino para estar cerca, para dejarse conocer, para intentar entender, hacer el esfuerzo de entender, para profundizar en el contenido de las fórmulas, para caminar juntos, para ir de la mano, muchos, todos, para no excluir a nadie como alejado de Dios, porque nadie está alejado de Dios. Es un momento para eliminar esquematismos. No vamos a encontrar en el cielo muchas personas que teóricamente eran ateas, pero en la práctica no lo eran en absoluto y en su corazón tampoco. Bien, eso es quizá un momento especialmente bueno para caer en la cuenta que la ceguera, como dice Jesús, no es un pecado y que todos estamos un poquitito ciegos, todos, unos y otros. Aquí no hay, dice Jesús a los fariseos, que si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Para que los cristianos no digamos que vemos, mientras que decimos aquel otro no ve y tiene pecado. No es así. Ni ellos son ciegos del todo, ni nosotros vemos del todo. Somos compañeros, somos arrieros, nos encontramos en el camino. Compartimos prácticamente todo. Hay leves diferencias con la nada entre unos y otros. Vamos a intentar caminar juntos. No vamos a excluir a nadie con prejuicios. Vamos a acercarnos humildemente. Vamos a testimoniar lo que nos pasa y vamos a rezar por los otros. Vamos a hacer el esfuerzo de entenderles y de formarnos mejor para tener una fe más ilustrada, más profunda, más centrada en el corazón y más compartible con nuestros conciudadanos posmodernos.